Hola a todos, soy Jimena Tejeda Legorreta y en esta ocasión nos encontramos en el consultorio del doctor Gilmer Cetina, especialista en cardiología y hemodinamia. ¿Qué nos tiene preparado hoy, doctor? ¿Qué tema nos tiene? Hola Jimena, buenas tardes, un gusto. Hoy vamos a hablar algunos aspectos con respecto al infarto miocárdico. Doctor Cetina, ¿qué es un infarto? Hola Jimena, claro. Mira, definimos infarto como la pérdida súbita de la circulación de un órgano. Aquí nos referimos a infarto, cualquier órgano que tenga sangre puede tener el riesgo de infartarse, ¿verdad? Por eso tenemos, por ejemplo, infartos pulmonares o infartos en el riñón o infartos en la retina. Pero específicamente en lo que a mí me toca, estamos hablando de infarto del corazón, que es lo que definimos como infarto miocárdico. En este caso, el mecanismo exacto principal es la obstrucción aguda de una arteria del corazón por la presencia de un trombo, un coágulo. Hay varios mecanismos que pueden ser embólicos o la ruptura de una placa, que lo que va a generar es que un conjunto de plaquetas forman un coágulo que llega a obstruir completamente la circulación de la arteria y eso va a generar sufrimiento del músculo. En el caso específico del corazón y muchos otros órganos, cuando se pierde la circulación, las células empiezan a morir. Entonces, cuando hablamos específicamente de un infarto, estamos hablando de muerte celular. Por eso es importante la rapidez con la que reaccionamos al evento. Mientras más tiempo pase obstruida la arteria, más daño se va a presentar en el corazón y al paciente le va a ir peor, ¿va? Y pues es una de las causas principales, si no es la primera causa de mortalidad en el mundo. Entonces es muy importante, si estoy teniendo un evento coronario agudo, que es lo que definimos como un infarto miocárdico, hay que actuar con rapidez. Ok, doctor, lo cual nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Qué personas tienen más riesgo de presentar un infarto? Claro. En el contexto de los infartos depende mucho también de lo que hablamos que son factores de riesgo, ¿va? Los factores de riesgo son una serie de condiciones que incrementan la probabilidad de sufrir enfermedad en las arterias del corazón, que es lo que definimos como aterosclerosis. En este caso, hay varios que se conocen como factores de riesgo cardiovasculares mayores. Entre ellos están la edad. A mayor edad del individuo, mayor riesgo. La genética es muy importante. Si en la familia, mamá, papá, hermanos tienen el antecedente de haber sufrido un infarto, pues yo genéticamente tengo cierta predisposición. Enfermedades como son la diabetes, como son la presión arterial alta, alteraciones de colesterol, fumar, el sedentarismo, la obesidad, todo eso son precisamente los factores que suman, ¿verdad? Son como los ingredientes de una receta, ¿verdad? Mientras más ingredientes juntemos, mayor probabilidad vamos a tener de enfermar a nuestro corazón. Entonces, si yo tengo alguno de esos factores, hay condiciones que no vamos a cambiar, ¿verdad? Nadie descumple años, pero sí puedo tratar de tener pues un estilo de vida sano, comer bien, dormir a mis horas, tratar de hacer ejercicio, mantenerme en el peso. Y si tengo enfermedades, si soy diabético, si soy hipertenso, si tengo alteraciones del colesterol, debo de llevar un tratamiento, debo de tratar de mantener valores normales y tener todos esos parámetros controlados, que es lo que verdaderamente va a disminuir mi riesgo de padecer enfermedad del corazón. Ok. Doctor, para las personas que ya lo tienen o ya lo han sufrido, ¿cuáles son los síntomas como para darse cuenta? Claro. En el contexto de un infarto agudo, ¿verdad? La característica principal o el síntoma cardinal es el dolor. La descripción clásica del dolor de un infarto, que es lo que definimos como un dolor anginoso, suele ser un dolor en el centro del pecho, es una opresión, suele ser intenso, súbito. La descripción clásica es como si tuviera yo a alguien parado en el pecho, ¿verdad? Como si tuviera una losa, una piedra que no me deja de respirar. Suele haber irradiación, mandíbulas, cuello, puede haber espalda, brazo izquierdo. Suele acompañarse de síntomas que les llamamos de descarga adrenérgica o de descarga de adrenalina, como son sudoración, náuseas, sensación de micción o de defecación, puede haber desvanecimientos, pero también hay algunas personas en las cuales pueden tener incluso infartos completamente asintomáticos
o síntomas atípicos que muchas veces podemos confundir con otras enfermedades, como pueden ser problemas dolor en las articulaciones, puede haber molestias en la boca del estómago que muchas veces se confunden con un cuadro de gastritis y cuando los revisamos posteriormente son infartos de la parte de abajo del corazón, infartos inferiores, pero todo aquel dolor que se presente de manera súbita, que sea severo, que sea intenso, invariablemente requiere una valoración, sobre todo si tengo factores de riesgo. ¿Qué se debe hacer si tenemos alguno de estos síntomas? ¿Qué sería lo apropiado? Si yo tengo, por ejemplo, un episodio de dolor intenso y sobre todo si ese dolor no se quita con el reposo, la característica principal de un infarto es que la arteria está completamente obstruida, está tapada la arteria. Y si no se destapa, el músculo muere. Entonces, el dolor en el pecho, que es lo que definimos como angina, la diferencia entre angina de pecho e infarto es la duración del dolor. Si yo tengo ese dolor, pero con el reposo o con medicamentos, el dolor empieza a pasar, pues empieza a inclinarse la balanza a la posibilidad de que pudiera no tener un evento de infarto. Pero si el dolor no se quita, si pasan 15, 20 minutos, si es persistente o el dolor empeora o se empieza a acompañar de síntomas de descarga adrenérgica, debo de acudir inmediatamente a un servicio de urgencias porque necesitamos realizar lo más pronto posible un electrocardiograma. Doctor, ¿qué tan importante es el electrocardiograma? Es muy importante, Jimena, porque para empezar, el electrocardiograma es el método que nos hace el diagnóstico y que nos deriva el tipo de infarto y la rapidez con la que debemos de actuar. Hay infartos específicamente, que llamamos infartos con elevación del ST, en donde es evidente que la arteria está completamente obstruida y tenemos que buscar la manera de destapar la arteria a la brevedad posible. Y ahí el tiempo es prioritario. Se puede administrar desde medicamentos para intentar romper el coágulo y recuperar el flujo, que digamos que no es la mejor de las alternativas, pero es una posibilidad. Y la otra, que es lo mejor que tú le puedes ofrecer en el mundo a un paciente, es meterlo a una sala de hemodinamia para hacerle un cateterismo con la intención de revisar y destapar la arteria. Eso, al recuperar el flujo del corazón, salvas una enorme cantidad de músculo. Por eso, un tratamiento intervencionista es la mejor de las alternativas en el contexto de un infarto agudo con elevación del ST. Doctor Gilmer Cetina, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Y dónde pueden localizarlo? Gracias, Digma. Estoy por las mañanas en el Hospital Medimac, que se encuentra ubicado en el interior de Plaza Uptown, por el área de Altabrisa. Ahí estoy en el consultorio 28 y todas las tardes en el Centro Médico Pensiones, en el consultorio 305, es el tercer piso. Pues nuevamente muchas gracias por su tiempo y para todos los que nos están viendo, si padecen de alguno de estos síntomas, no duden en hacer su consulta a los números en pantalla. Esto es Lo Mejor Para Ti, soy Jimena Tejeda Legorreta y no olviden dejarme sus comentarios en Facebook como Lo Mejor Para Ti. Hasta la próxima.